En el porche de su modesta cabaña junto a la frontera de Arizona, Sarah Miller contemplaba el cielo teñido de colores cálidos cuando una figura tambaleante surgió entre los arbustos resecos. Impulsada por una curiosidad tan fuerte como irrefrenable, dejó de lado la precaución y se acercó al hombre, vestido con atuendo apache y con una herida profunda en el costado. Con manos firmes, pero sin prisas, sacó su botiquín de primeros auxilios traído desde Boston y comprobó el pulso frágil bajo el sol poniente. Mientras el crepúsculo se fundía con el desierto, Sarah ayudó al guerrero a entrar en la cabaña, ignorando el eco de los recientes enfrentamientos entre colonos y nativos que no dejaban de rondar su mente. Cada puntada que daba en la herida le recordaba el juramento que hizo al graduarse en enfermería: salvar vidas sin distinción. Entre suspiros doloridos y respiraciones entrecortadas, él murmuró las pocas palabras que pudo articular. Gente blanca, emboscada. Las hierbas que aplicó sobre la herida lo sumieron en un sueño profundo, y el reloj marcó la medianoche cuando Sarah se acomodó a su lado. A la luz titilante de la luna, permaneció atenta, sintiendo el suave latido que confirmaba que había hecho lo correcto. Lo que ella no sabía era que ese encuentro silencioso traería consecuencias capaces de desafiar todo lo que conocía, y haría latir su corazón más rápido que cualquier medicina pudo. Sarah llevaba semanas oyendo rumores de incursiones apaches, viviendo aislada desde que su esposo había muerto el año anterior. Aún así, la presencia silenciosa del guerrero herido calmaba parte de sus miedos. Cuando el sol de la mañana se coló por las cortinas, Sarah despertó en la silla donde se había quedado dormida y vio a Nocona de pie junto a la ventana, alerta y sin rastro de la fiebre que lo había aquejado durante la noche. «Mi gente ya viene en camino», anunció él, con la voz más firme que el día anterior. Sin pensarlo, ella le puso enfrente un tazón humeante de caldo, un gesto sencillo pero cargado de cariño. La mirada de Nocona se suavizó por un instante, como si encontrara un alivio inesperado. Sarah regresó a la huerta para recoger hierbas, guiada por los aromas familiares que cultivaba día a día. Fue entonces cuando escuchó el trote nítido de cascos. Al alzar la vista, se le heló la sangre. Unos 20 jinetes apaches formaban un semicírculo frente a la cabaña, con el rostro listo para la batalla y las lanzas reluciendo bajo el cielo recién iluminado. Cuando Nocona apareció en el umbral de la cabaña, vacilante pero lo bastante firme para hablar en su lengua materna, todos guardaron silencio. Sarah no entendía las sílabas, pero supo que ese era un momento clave. Las miradas de los guerreros iban y venían entre ella y quien ahora tenía el peso de líder. Sin más ceremonia desmontaron de sus caballos. Un hombre de cabello plateado con arrugas profundas y adornos de plumas avanzó con paso medido, cuidando cada gesto. Nocona señaló las vendas en su brazo y luego a Sarah, haciendo movimientos claros que contaban cómo ella le había devuelto la vida. Aunque sus piernas temblaban, ella se mantuvo erguida. De pronto, Sarah alargó la mano hacia el anciano apache. El silencio se estiró por segundos que parecieron horas, hasta que sus dedos curtidos envolvieron los de ella en un apretón sencillo, pero lleno de significado. Ese toque abrió paso a una confianza inesperada. Entre miradas curiosas, Sarah sintió que la incertidumbre le oprimía el pecho. Cada suspiro a su alrededor parecía contener la respiración, esperando su reacción. Cuando el sol se ocultó, Nocona se acercó cojeando levemente y con voz firme declaró: «Mi tío, el jefe Águila Blanca, dice que tu corazón es valiente. Salvaste a su hijo. Ahora somos hermanos». En ese instante, Sarah se dio cuenta de que aquel hombre no era un guerrero común, sino el heredero de la jefatura apache, y que su gesto había reescrito ambos destinos. El crepitar de la fogata marcaba el ritmo de sus pensamientos. Más tarde, alrededor de la misma llama, Nocona tradujo el mensaje del jefe. «Nuestra tribu lucha contra invasores que nos arrebatan la tierra y matan a nuestros niños. Pero tú demostraste que no todos son iguales. Queremos aprender tu arte de curar». La petición resonó entre los estallidos de la leña y aceleró el corazón de Sarah.
Había venido al oeste para empezar de nuevo tras quedar viuda, sin imaginar que su experiencia como enfermera la pondría de puente entre dos mundos en conflicto. «Compartiré todo lo que sé», respondió con determinación. Las llamas proyectaron sombras danzantes en los rostros reunidos, revelando expresiones de alivio y una luz de pura esperanza. Mal podía imaginar cuánto cambiaría su decisión, no solo su propia historia, sino también la relación entre ambos pueblos. A la mañana siguiente, Sara tendió una manta en el suelo y organizó su botiquín, mientras 5 mujeres apaches la observaban con curiosidad. Empezó a mostrarles cómo limpiar una herida, eligiendo a Nocona de voluntario para cambiarle los vendajes. Con movimientos cuidadosos y sin decir una palabra, guiaba cada paso más allá de la barrera del idioma. Aprendían rápido y pronto le mostraron a Sara un montón de remedios naturales, hojas y raíces del desierto que ella no conocía, usados para bajar la fiebre y aliviar el dolor con gran eficacia. Al combinar esos saberes ancestrales con sus técnicas, descubrió una mezcla que abría nuevas posibilidades de tratamiento. Por primera vez desde que perdió a su esposo, sintió nacer un propósito que iba más allá de su rutina diaria. Pero el galopar urgente de un explorador que llegaba a toda prisa rompió la calma. Intercambió palabras rápidas con el jefe Águila Blanca y en un instante, el campamento se agitó. Guerreros revisando sus armas y mujeres recogiendo sus cosas en un silencio tenso. Nocona se acercó a Sara con el rostro serio. «Vienen soldados, muchos, van tras los apaches». A Sara se le aceleró el corazón y se le secó la boca, mientras Nocona inclinaba la cabeza, esperando una respuesta muda. Las voces lejanas de los caballos y los gritos del mensajero retumbaban en el viento. Si las tropas descubrían este refugio, Sara corría el riesgo de ser acusada de traición. Si los apaches huían, dejarían un rastro que guiaría al enemigo hasta mujeres y niños indefensos. La tensión aumentaba y cada segundo contaba. «Tengo un plan», dijo ella con voz firme, sorprendida incluso de sí misma mientras le exponía la idea a Nocona. Montada en su caballo, Sara galopaba rumbo al campamento militar, el corazón a 1000 por hora, pero el rostro con una mezcla contenida de miedo y alivio. «Gracias a Dios los encontré», le dijo al teniente señalando hacia el este. «Vi a un grupo de apaches cruzando el cañón, llevándose prisioneros». Los soldados dispararon hacia donde ella había señalado, obedeciendo su indicación falsa. Sara entonces regresó en silencio a su cabaña. Adentro solo estaban Nocona y 2 guerreros escondidos en el sótano. Ningún rastro de los invasores. El engaño funcionó, pero ella sabía que había cruzado un límite al mentirle al ejército, y no había vuelta atrás. Por la noche, sentados en el porche bajo el cielo oscuro, Nocona finalmente reveló por qué llevaba esa marca de bala. Había intentado negociar la paz con colonos, y fue sorprendido por una emboscada. «Mi padre siempre vio a los blancos como enemigos. Yo quise demostrar que podía ser diferente», dijo, con la voz cargada de rabia y esperanza. Ella lo escuchaba en silencio, reconociendo en él el mismo deseo de cambio. «Quizá no logremos cambiar todas las mentes», respondió apretándole la mano en un gesto espontáneo. «Pero podemos demostrar con cada acto que hay otro camino». Sus miradas se cruzaron a la tenue luz de las estrellas, y ahí nació un pacto sin palabras, lo suficientemente fuerte como para desafiar los muros que separan 2 mundos. Hace 3 días, un joven apache llegó con urgencia. El resto del clan había alcanzado el campamento en las montañas, pero patrullas militares rodeaban toda la zona. Nocona le explicó a Sara. Se quedarían allí hasta la próxima luna, sin posibilidad de regresar sin ser vistos. La idea de pasar tanto tiempo allí puso a todos nerviosos. Sara recibió la noticia con pragmatismo. «Les voy a enseñar inglés y las costumbres de los colonos», anunció. «Ustedes tienen que moverse entre 2 mundos, igual que yo tengo que aprender sus tradiciones». A la mañana siguiente, su cabaña se convirtió en un salón de clases improvisado. Lecciones de palabras nuevas se alternaban con historias que rompían estereotipos y fortalecían los lazos. Mientras tanto,
En el pueblo cercano, la ausencia de Sarah se convirtió en tema de conversación. Algunos murmuraban que la viuda Miller andaba rara. Había comprado provisiones como para un regimiento y casi no hablaba con nadie. Para los vecinos, ese comportamiento alimentaba teorías sobre alianzas secretas. El sheriff, conocido por su justicia inflexible y con viejos conflictos con los apaches, se enteró de los rumores por la esposa del comerciante. Decidió ir personalmente a ver qué había de cierto. Fue entonces cuando Sarah, al ver al ayudante del sheriff rondando discretamente la propiedad, se adelantó al chisme. «Mañana vienen a investigar», le comentó a Nocona, preparándose para otro día de tensiones y sorpresas. En esa madrugada el silencio se quebró con susurros acelerados, mientras armaban un cuento creíble y borraban todo rastro de los apaches en la vieja cabaña. Al amanecer, el sheriff Wilson apareció a caballo, acompañado por 2 ayudantes. «Buenos días, señora Miller. Nos llegaron reportes preocupantes de los vecinos», dijo, clavando una mirada recelosa en la casa. Sarah abrió la puerta con una sonrisa contenida y los invitó a pasar. En el sótano, Nocona y los demás guerreros esperaban agachados tras las cajas de provisiones. La inspección siguió tranquila, hasta que uno de los ayudantes encontró, recostada en la chimenea, una pluma de águila. «Bonito adorno, señora Miller», comentó, levantando las cejas. «Era de mi marido», contestó Sarah con voz firme. «Él coleccionaba piezas de los nativos». El sheriff asintió, pero la inquietud en sus ojos delató sus dudas. Cuando el último repiqueteo de herraduras se alejó por el camino de tierra, Sarah soltó un suspiro de alivio y corrió a la trampilla del sótano. «Tenemos que afinar nuestro disfraz», les advirtió a los 3 que surgieron en la penumbra. «Tendrán que actuar como colonos para no levantar sospechas». Y así comenzaron las lecciones improvisadas. Con pantalones de mezclilla y chaquetas gastadas, Nocona y sus compañeros practicaban desde el andar tieso de los rancheros hasta las formalidades de una comida típica. Entre tropezones y muecas se les escapaban las risas, y con ello la certeza de que, por más rara que fuera la lección, les podría salvar la vida. Sarah no recordaba haberse reído así desde que murió su marido. En ese momento de ligereza, Nocona dejó de ser solo un aliado o un paciente. Era un hombre cuya presencia despertaba emociones que ella creía muertas. Las llamas danzaban proyectando sombras que parecían atrapar cada palabra. Aquella noche despejada, sentados alrededor de la fogata, de repente cambió su expresión y cayó en trance, dejando a Sarah con la boca abierta. Los guerreros le hicieron señas firmes indicando que estaba teniendo una visión, un don ancestral de su tribu. Cuando volvió en sí, sus ojos tenían un brillo inusual. «Vi a nuestros pueblos caminando juntos por el mismo sendero», dijo, ahora hablando en un inglés que mejoraba con cada frase. «Tú eres el puente, Sarah, mujer de medicina». Un silencio total invadió el círculo al escuchar esas palabras. Entonces Nocona continuó con voz grave. «También sentí peligro, sangre y fuego en el horizonte. Tenemos que estar listos». Un escalofrío recorrió la columna de Sarah, pero no fue miedo lo que la dominó. Sintió el peso del llamado y una nueva determinación. Si ese era su destino, aceptaría la misión y todo lo que implicara sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, el ayudante del sheriff, con el ceño fruncido, lo observaba todo, claramente inconforme con la historia de la pluma de águila. Sin avisarle a nadie, partió a todo galope rumbo al fuerte más cercano y le expuso al capitán Harlow sus sospechas. Según él, la viuda Miller estaba escondiendo apaches hostiles en su cabaña. Movido por la promesa de recompensa y por su propia rabia, el capitán había perdido a su hermano en un enfrentamiento meses antes. Harlow no lo dudó. En pocas horas organizó una tropa de 20 soldados, todos armados y listos para atacar al amanecer, confiando en el factor sorpresa. Cuando el sol apenas asomaba, Tom, un joven intérprete de ascendencia mestiza, se enteró del plan al ver discretamente a los soldados reuniéndose. Recordando la amabilidad de Sarah Miller en sus pocas charlas en el pueblo, montó sin descanso hasta la pequeña cabaña.
Al llegar, susurró con urgencia: «Vienen por usted, señora Miller. Harlow está convencido de que oculta apaches y no va a hacer más preguntas antes de disparar». La alerta cayó como un mazazo sobre la paz recién conquistada en aquel lugar. Sarah reunió a sus pocos aliados, pero se dio cuenta de que huir juntos significaría abandonar la unión que habían empezado a forjar. Uno de los guerreros alzó el puño, listo para defenderla, pero Nocona, líder sereno y firme, negó con la cabeza. «Si seguimos con esta guerra, solo vamos a sembrar más rencor», murmuró Sarah tras un silencio pesado, maquinando un plan arriesgado, quizá la única salida. Al romper el alba, ella y los 3 apaches se movían con prisa, convirtiendo la vieja cabaña en un puesto médico improvisado. Mantas y almohadas hicieron de camillas, cada detalle pensado para despistar miradas. Sarah vistió a Nocona y a otro guerrero con la ropa de su difunto marido. Al tercero le puso vendajes en el cuerpo, fingiendo una herida grave. Mientras les echaba un poco de tierra en la cara, avisó con firmeza: «Ustedes son trabajadores mexicanos atacados por indígenas. Mi misión es cuidar a estos inocentes». Todo dependía de que actuaran de maravilla y de que los soldados se tragaran el cuento. Entonces llegaron los cascos retumbando. La tropa apareció por el sendero. Sarah se plantó en el porche, ajustó la mirada y con voz contenida preguntó: «Capitán, ¿qué autoridad trae a este batallón hasta mi puerta?». El cerco se cerraba y la verdad estaba a punto de saltar. Cuando el capitán Harlow acusó a Sarah diciendo que tenía pruebas de su alianza con apaches hostiles, ella levantó el mentón y lanzó un reto: «Entren y vean con sus propios ojos». Alzó la sábana dejando a la vista a 3 hombres heridos, obreros emboscados camino a las minas, y les recordó con firmeza que tal vez deberían preocuparse por las verdaderas amenazas de la región, en lugar de andar persiguiendo a ciudadanos honrados. El capitán, desconcertado por la calma de Sarah, ordenó una revisión a fondo de la cabaña. Las horas se hicieron eternas mientras los soldados revisaban cada armario y viga, negándose a creer en lo que no encontraban. Dentro, Sarah mantenía la compostura. Vendaba a un paciente grave, y en un español sencillo, daba instrucciones a Nocona y a su compañero, que atentos y agradecidos, interpretaban a los trabajadores afligidos. El silencio solo se rompió cuando el ayudante del sheriff insistió en checar el sótano. Sarah bajó con él, explicó que ahí guardaban provisiones y medicinas, y lo guió entre cajas polvosas. Con cada paso, el sudor le resbalaba por la espalda. Cuando el hombre se detuvo ante una discreta marca en la piedra, quedó claro que alguien había apoyado arcos apaches allí, y todo podría cambiar en un instante. «¿Y esto?», replicó arqueando las cejas. «Las marcas de las herramientas de mi marido», respondió ella con la mirada firme. A él nunca le importó guardar nada en su sitio. Sin pruebas contundentes, el capitán Harlow reunió a sus hombres en el patio. El ayudante del sheriff seguía empeñado en la sospecha contra Sarah, pero no había evidencias. A pesar de su deseo de venganza, el capitán reconoció su impotencia. «No tengo base para arrestarla. La vamos a vigilar de cerca, señora Miller». Cuando los soldados ya se habían perdido en el horizonte, Sarah se dejó caer en una silla, aliviada y extenuada. A su lado, Nocona se arrodilló y entrelazó sus manos con las de ella. «Dentro de ti vive un verdadero guerrero apache», dijo con un brillo en los ojos que iba más allá de la admiración. «Lo que hemos vivido juntos forjó un lazo que une 2 mundos distintos». Más tarde, bajo un cielo lleno de estrellas, hablaron del futuro. Con las patrullas menos intensas, los apaches podrían volver al campamento, pero nada sería igual. «Ven conmigo», ofreció Nocona con la voz cargada de emoción. «Mi gente reconoce tu fuerza. Serías nuestra curandera». Dividida entre los recuerdos del pasado y la promesa de un nuevo camino, Sarah respiró hondo y con mirada decidida preguntó: «¿Y si buscamos un destino distinto?». En medio de un ambiente lleno de tensiones,
Surgió la idea de crear un refugio donde apaches y colonos pudieran encontrarse en un terreno común, compartir conocimientos, intercambiar provisiones y recibir atención sin miedo, bajo la promesa de protección mutua. Aunque todo parecía muy lejano por los conflictos, el brillo de esperanza en los ojos de Nocona inspiró a Sara, quien asintió con la cabeza. Así nació esa visión compartida. 12 meses después, escondido en un valle rodeado de montañas, un experimento social estaba cobrando vida. Sara invirtió lo que valía su vieja cabaña, reunió a colonos de mente abierta y consiguió el apoyo del clan del Águila Blanca. Ahí, sanadores nativos se unían con médicos recién llegados, mezclando prácticas tradicionales con métodos modernos de atención. Esa unión atrajo tanto a guerreros apaches en busca de alivio, como a pioneros desesperados por cuidados. El camino hasta aquí estuvo marcado por desconfianzas de ambos lados y enfrentamientos con facciones extremistas. Incluso Sara, acusada de traición, llegó a recibir una orden de arresto. Pero el gobernador del territorio intervino, viendo en la iniciativa un punto estratégico, y suspendió los cargos. Ahora cada día trae nuevos retos y pequeñas victorias, manteniendo viva la promesa de un lugar verdaderamente neutral. Cada vez que un bebé era atendido en conjunto por las parteras apaches y los médicos occidentales, y cada paciente que regresaba sano a su aldea con historias de respeto y colaboración, las bases de la armonía se hacían más fuertes. Sara admiraba el amanecer junto a su casa, que combinaba vigas de madera rústica con detalles de albañilería moderna, un reflejo vivo de la unión de dos culturas. A su lado, Nocona, ahora su esposo después de una ceremonia que honró tanto cantos nativos como ritos occidentales, señaló al horizonte. Se acercaban jinetes con el rostro resuelto. «Son los mensajeros», dijo él con un brillo en los ojos. «Dos nuevos clanes quieren sellar nuestro pacto de paz». Con los dedos entrelazados, Sara sintió el corazón latir lleno de expectativa. Lo que empezó con la cura de un guerrero herido se convirtió en la semilla de un futuro compartido en la frontera. Mientras los primeros rayos dorados iluminaban el campamento donde apaches y colonos despertaban juntos, Sara recordó la promesa de Nocona aquel día decisivo. «Mi gente vendrá». Y de hecho, llegó. No con armas, sino con manos listas para construir algo que ni el más feroz de los conflictos podría destruir.